comenzar. Son las 6:02. Estamos demorados en 2 minutos. Y como ya van a empezar los canes, entonces, antes que empiecen los canes, vamos a entrar nosotros. Sí, por cierto, para hoy tenemos la 12ª sesión del curso Venezuela 1983-2013 y la 12ª sesión versa sobre armas y políticas en democracia y dictadura, segunda parte, y específicamente vamos a tratar hoy armas y política desde el guzmancismo hasta el castrochavismo. Vamos a intentar llegar. No creo que lleguemos, pero vamos a intentar que en una hora podamos lograr esa hazaña. Bueno, comencemos con la pregunta que está en mesa, que hace el compañero Chacón, y que es una pregunta que también asomó una estudiante que escribió por correo sobre cómo es esto que se inaugura, que se desarrolla la guerra federal. A veces esto no se aprende bien porque no estamos montados en el contexto, porque estamos montados sobre un bojote de datos que no nos permiten ver la esencia del asunto. Mira, hay que remontarse por lo menos a 1846, que es el momento en que se produce la gran crisis, la primera gran crisis contra Monagas II. Y esta crisis contra Monagas se debe a que una fracción del Partido Liberal y una fracción del Partido Conservador, esta lucha de grupos permanente, entienden que hay que enfrentar a Monagas porque ha incumplido sus promesas. No hay que olvidar que Monagas, José Tadeo, y luego llega el mando del poder de manos de Páez. Y una vez que Páez ha apoyado a Monagas, se desprende del paecismo para crear su cuenta propia, su gobierno propio. Entiende que no va a seguir siendo un atlante de Páez y se lanza por su propia orientación. Este enfrentamiento que comienza a haber entre Páez y Monagas va a ser significativo en la oposición a los Monagas. Se entiende que este es un gobierno que desdice, que está a distancia del gobierno de Páez, del periodo de influencia de Páez, que fue del 30 al 48. Del 48 en adelante son los Monagas hasta el 58. Pero en el 46 comienza la crisis del gobierno de los Monagas. Una crisis que se va a extender por lo menos hasta el 48, y luego va a continuar. Esto quiere decir simplemente que en el 46, antes de que lleguen los Monagas, que lleguen en el 47, exactamente en el 47 llegan los Monagas. Antes de esto, hay, por supuesto, oligarquía conservadora, o así llamada, y el reino de Páez. ¿Qué pasa con el reino de Páez? Recordemos primero que José Tadeo
Monaga gobierna del 47 al 51, que José Gregorio Monaga gobierna del 51 al 55, y luego viene de nuevo José Gregorio Monaga hasta su derrotamiento en el 58 por el movimiento de marzo de Julián Castro. Recordemos eso. Muy bien. Si recordamos eso, tenemos que en el periodo previo, creo que dije antes que era la crisis del 46, era una crisis de Monaga, y estaba confundido, me expresé mal. Es la primera crisis del régimen parecista en su último gobierno. Pues bien, ¿qué está ocurriendo en el 46? ¿Qué es lo que ocurre en el 46? Y esto creo que es lo que llamaríamos la clave. El 46 es un movimiento de protesta contra el gobierno parecista, una fracción de los liberales, encabezadas por Antonio Leocadio Guzmán, se lanzan a una protesta continuada. Allí acompañan como caudillos, como dirigentes a Guzmán, lo acompañan el Indio Rangel y Ezequiel Zamora. Son dos hombres que se juntan al primero, que es el ideólogo del Partido Liberal. Ese Partido Liberal que ha nacido en 1840 al lado de un periódico que se llama El Venezolano. Esta es la génesis. El Partido Liberal de Antonio Leocadio Guzmán y el diario El Venezolano son la primera fuente, la primera señal de lo que se llama la propaganda política organizada en Venezuela. Esa propaganda política organizada en Venezuela, dirigida por Guzmán, tiene también, además de ser propaganda, tiene un contenido político ideológico. Y este contenido político ideológico es un pensamiento que en buena parte es avanzado en el caso venezolano, porque es las grandes líneas del liberalismo, es decir, es un programa que entiende, entre otras cosas, que hay que ir más allá en cuanto a la producción, ir más allá de la tradición productiva, para irse, entre otras cosas, a la producción de corte industrial, que hay que hacer modificaciones en el Estado, en la administración pública, que hay que hacer una serie de cambios importantes en la vida venezolana. Ese mensaje lo trae el liberalismo, que se comienza a difundir fundamentalmente en 1840. Pues bien, este pensamiento liberal, así llamado, hace un buen espacio en Venezuela. Y El Venezolano es un periódico que inclusive consume mucha gente a nivel popular. Eso hace posible que se comiencen a despertar muchas movilizaciones. Y en estas movilizaciones es en la que va a participar, entre otros, Zamora, Rangel, allí en el 46, y por supuesto que estos van a ser presos, van a ser detenidos, fundamentalmente va a ser detenido como responsable Antonio Leocadio Guzmán. Este hombre va a ser incluso condenado a muerte y posteriormente se le conmuta la pena de muerte por exilio, el cual veremos más adelante que no cumplió con exactitud. Pues bien, superada esta crisis, viene lo que se llama el proceso electoral,
Y ese proceso electoral, los liberales y los demócratas que están en el gobierno conservador de Páez, ven como sucesor a José Tadeo Monagas y es a quien apoya. ¿A quien apoya? Y la crisis un poco pues se supera, porque hay una señal de que no hay intención en el caso de Páez de permanecer en el poder indefinidamente. Ya Páez había dado muestras de la supuesta alternabilidad cuando puso en el gobierno al doctor Vargas. El doctor Vargas, que como ustedes saben, va a enfrentar la revolución integrista de Marini, entre otras movilizaciones, y que Vargas pues llegó hasta renunció a la presidencia definitivamente, una primera vez y una segunda vez en forma definitiva. Después que Páez lo restablece en el mando poder, renuncia definitivamente. Posteriormente, Páez va a dar otras señales de estar cercano pues, a la presidencia civilista, hacia el orden civilista. Así que Páez es un hombre que en todo caso estuvo siempre bien acompañado, entre otros, por Miguel Peña. Ustedes saben la historia de Miguel Peña, que es un hombre que siempre estuvo a su lado desde mucho tiempo antes. Pues bien, el hecho es que la próxima crisis que se presenta en el comienzo mismo del gobierno de Monagas es su desprendimiento de Páez una vez que Páez lo ha apoyado. Ahí comienzan las grandes desavenencias, el gran enfrentamiento entre los conservadores de Páez y los liberales y conservadores de Monagas. Allí se va a contar, entre otras cosas, el célebre episodio, tan sonado episodio del 24 de enero de 1948, el llamado fusilamiento al Congreso. Este episodio, lo reconoce, es cuando las fuerzas, digamos así, de oposición, enfrentan el Congreso monaguero. Un Congreso monaguero que no es exactamente monaguero, sino que tiene muchas fuerzas de Páez. Entonces, hay una situación completamente encontrada entre las fuerzas monagueras y las fuerzas de Páez. De hecho, que ahí hubo muertos, tanto de la Lara como de diputados. Hay unos 4 muertos en total, 4 o 5 muertos ahí en esa contienda. Pues bien, el hecho fue que eso fue lo que se llamó el fusilamiento del Congreso, que se ha llamado así, ha llamado a los historiadores el fusilamiento del Congreso. Bueno, fue acto calificado como lamentable, pero Monagas logró restituir su mandato rápidamente. El hecho es que Monagas sin llegar a adquirir una total estabilidad, se hace dueño del gobierno, luego de la crisis del año 48. Se hace dueño del gobierno, logra imponer a su hermano como sucesor, a José Gregorio, y después vuelve él en el 55. Bueno, en el 58, cuando asoma de nuevo la posibilidad de lanzarse de nuevo a la presidencia, es cuando surge el movimiento otra vez de grupos liberales y conservadores para enfrentar a este hombre, a Páez. Y es cuando viene la revolución de marzo de Julián Castro, que es quien va a tomar el poder. Pero Julián Castro va a tomar el poder por escaso tiempo, en cuestión de meses. Por cierto que en ese momento que cae Castro y asume el poder Julián Castro,
hay unas manifestaciones calmeñas muy nutridas, que el lema era abajo los monagas, abajo los monagas, abajo los monagas, y eso lo encabezaba aquí Antonio Leocadio Guzmán. Ya está en el país, ya encabeza manifestaciones contra los monagas inclusive. Pues bien, en el agosto del 59 exactamente, agosto del 59, se produce la renuncia de Castro. Castro renuncia, no aguanta la presión de Páez. Este es un hombre que no tenía ascendencia política. La oposición, los grupos liberales y conservadores, decía él, no lo dejaban gobernar. Frase vieja, por cierto, en este país. No me dejan gobernar. Pues bien, no tenía mayor formación ni política ni militar. Y bueno, ya en agosto del 59 se fue obligado a renunciar ante la arremetida y la conspiración militar que encabeza el general Páez. Páez asume el poder en septiembre de ese año 59, en su condición de dictador, abiertamente dictador. Si en el 30 y 47 se puede decir pues que Páez mantuvo una posición dictatorial, en tanto, aun cuando la disimuló muy bien con la alternabilidad, ahora simplemente asume la dictadura abiertamente, apoyada en la inestabilidad política existente y la necesidad de poner orden, paz y concierto en Venezuela. Pues bien, en ese momento que es el año 59, en ese momento 59, recrudecen ya en el gobierno de Páez, la dictadura de Páez, recrudece la oposición. Esta misma oposición que tuviste manifestarse en 1946 de manos de Antonio Leocadio Guzmán, ahora recrudece esta oposición. Y no está el Indio Rangel, pero está Zamora y está Falcón, está el general Falcón. La contienda ahora es entre Páez por los conservadores, por supuesto con un apoyo liberal. Hago un paréntesis para decir y recordar que en este periodo del 30 al 59 o al 64, o tal vez un poco más allá, no hay una división, una tajante entre lo que son conservadores y liberales. Los conservadores son liberales y los liberales son conservadores. La diferencia estaba por lo general en el hombre que asumiera una u otra posición. Pues bien, en el 59 ya la contienda es entre lo que podemos llamar Páez por una parte y Falcón por la otra. Falcón acompañado de Zamora. Pues bien, la contienda ahora, como toda la contienda del siglo XIX y del XX, son armadas. Se pueden disfrazar en un momento determinado, pero el uso y hasta el abuso de las armas es una constante. Pues bien, lo que está planteado en 1959 es la confrontación de dos fuerzas que necesitan una bandera. Necesitamos una bandera y esa bandera es lo que es llamado la bandera federal o la bandera centralista. ¿Qué es lo que prevalece en uno u otro caso? Cuesta trabajo a veces saber qué es lo que va a prevalecer. En 1867, tiempos más tarde de estos acontecimientos, ya en pleno gobierno de la Federación, este prócer civil, Antonio Leocadio Guzmán,
El viejo Antonio Guerrero Guzmán señala en el 67, le señala que la revolución necesita una bandera, y que la Convención de Valencia de ese año no quiso bautizar la Constitución como federal. Como no eran como federal, ellos asumían la bandera federal. Ahora, si la otra parte hubiese asumido la bandera del centralismo, ellos hubiesen asumido la de federal. Y al revés. Es decir, que centralismo y federalismo era materialmente lo mismo. Pero es interesante tenerse un instante en esto, del centralismo y el federalismo. Ya en la otra oportunidad me detuve también un momento en esto, porque es algo del día de hoy, esto del federalismo y el centralismo. Decíamos entonces que el federalismo es la forma de gobierno, por ejemplo, norteamericana, Estados Unidos. Esa es la que más se conoce y la que más conocemos. Pues bien, aquí esa forma de gobierno federal no la ha habido en ningún momento. Pero en 1812, en diciembre del 12, Bolívar, desde Cartagena, dice que una de las principales causas de la caída de la llamada Primera República es que la Constitución del 11 contemplaba el federalismo. Eso hace posible que hubiese las provincias independientes y en cierta forma autónomas. De modo que la provincia de Maracaibo o la provincia de Coro eran provincias autónomas y tenían su gobierno con cierta autonomía. Como ustedes saben, esto se va a acabar posteriormente. Bolívar mismo se encarga de que esto se acabe, y ya la Constitución del 19, Angostura, no tiene nada que ver con federalismo. Esto es centralismo puro. ¿Qué significa el centralismo? Sin centralismo, aun cuando Guzmán señalase que no había división entre las dos banderas, está claro que es posible que eso sea verdad, que no hay diferencia entre las dos banderas, pero para el personalista, para el caudillo, para el autócrata, sí hay diferencias, porque es él quien tiene todos los poderes. El dictador tiene todos los poderes, es decir, él es el centralismo. Bolívar, entre el año 12, después del 26 de julio del 12, capitulación de Miranda, en adelante, y sobre todo desde el 14 de octubre, cuando asume la dictadura suprema, junto con el título de libertador, él asume la dictadura. ¿Hasta cuándo? La lleva todavía y renuncia al gobierno en Angostura y sigue siendo un gobernante y sigue siendo presidente. Es decir, que materialmente él sigue su dictadura dentro del centralismo. Señalemos entonces que el centralismo en Venezuela es una obra de Simón Bolívar. Una de las mayores obras de Simón Bolívar. Y el bautismo al centralismo se da en el diciembre del 12, en el manifiesto de Cartagena. Ahí está establecido que lo fundamental es luchar contra la federación e imponer el centralismo. A este respecto, vean ustedes que el centralismo, cuya escuela fundamental
en el llamado periodo republicano, cuyo maestro principal es Simón Bolívar, es una constante en estos 203 años de la llamada historia republicana. Una constante. No hay momento en el cual no haya habido simplemente centralismo. Por supuesto, insisto, ha habido diferentes momentos en que se ha buscado lograr lo que se llama un equilibrio. Hubo momentos en que se logró lo que se llamó la posición perfecta, equilibrada, donde el centralismo ya no pesaba todo, no tenía todo su peso, ni el federalismo todo su peso, una situación intermedia en la cual se daba cierta autonomía a los estados, cierta autonomía, pero había un poder central, que es el disfraz que se ha hecho en las diferentes constituciones, inclusive en la vigente hoy en la República llamada Bolivariana de Venezuela. Más que nunca. Sí, ahí está ese centralismo, es decir, que todo depende del poder central, del llamado poder central, todo depende, más gráficamente, de Miraflores, y los estados están a expensas de que me manden el situado, de que me den el presupuesto para A, para B, para C, para D. De que convoquen a un tal poder federal o cualquiera otra de esas cosas. Es decir, en Venezuela no se mueve un lápiz, no se saca punta un lápiz, sino es la firma del centralismo. Las cosas que pueden resolver las regiones, digamos así, son cosas secundarias. Mira, resuelve los problemas del agua, los problemas que pueden ser municipales perfectamente, pero no que tenga algún poder de decisión como en forma discrecional en Estados Unidos. Pues bien, ese es el paréntesis para que nos resituemos en la paternidad del centralismo venezolano. El descargar de Bolívar, digamos que no inventó eso, no lo inventa él. El centralismo es bien viejo. Es decir, todo el absolutismo, en toda su forma, es centralista. Es centralista. Así de sencillo. No vais a conseguir ningún absolutismo descentralizado o democrático. No, eso no se consigue. En consecuencia, pues, no es que lo inventó Bolívar, es que él asume una posición mediante la cual aquí decido yo, aquí mando yo. Ahora, esa posición que antes había tenido Miranda durante un año y un mes, cuando el Congreso del 11 lo nombra, pues, jefe del ejército, dictador supremo, que entonces había triunvirato, había gobierno, había como un ejecutivo. Es decir, que Miranda tenía menos poderes que los que va a asumir luego Bolívar, que asume todos los poderes, en absoluto todos. Bueno, entonces, esta situación de poder absoluto, de mando supremo, de dictadura, no solamente queda en Miranda y Bolívar, no. Cuando llegamos a 1830 y hay la separación de la Gran Colombia, bueno, el nuevo dueño es Páez. El hegemón es ahora Páez. Es decir, él es el jefe supremo y luego los hermanos Monagas, y sucesivamente iremos viendo las diferentes instancias en las cuales se asume el centralismo como tal. Y si damos un salto, vamos a conseguir el centralismo de Gómez, o el centralismo de Pérez Jiménez, o el de Rómulo Betancourt, o el centralismo de Hugo Chávez, o el centralismo de Maduro. Lo vamos a conseguir igual. ¿Cuál federalismo ha habido aquí? ¿En qué momento ha habido federalismo?
En el llamado por la democracia no. Nos conseguimos en medio de todo eso con una reforma del Estado impulsada por Carlos Andrés Pérez para imponer una descentralización que es un impacto, señores, que es un impacto. Pues se supone que Carlos Andrés Pérez es simplemente un centralista más, un centralista clásico, un alumno directo de los Simón Bolívar. Bueno, y este hombre, en una situación bastante embarazosa, se lanza en la empresa de la descentralización, que le dejó muchos resultados. Pues porque